Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Agradezco a EnfoSalud por la invitación para platicar acerca de un tema que ahorita es pues muy importante en todo el mundo. Recordemos que siempre octubre es el mes del cáncer de mama. Tratamos de hacer conciencia en la población en general, no nada más aquí en Guadalajara donde estoy yo, sino en toda la República y en diferentes partes del mundo, porque el cáncer de mama, como bien lo sabemos, es el cáncer más frecuente en todo el mundo, es el cáncer más frecuente en la mujer y es un problema de salud pública. Les agradezco también a enfosalud.med por la invitación y les agradezco también el esfuerzo que hacen en venir aquí, en realizar todo esto y encantado de poder colaborar con ustedes porque cuando, como yo, nos metemos ahí en las redes sociales, nos toca ver mucha desinformación, gente mal informada. Y la labor que hace esta página como InfoSalud y lo que trato de yo hacer a través de mis redes sociales es pues siempre brindar información de calidad. Si todos tenemos información de calidad, es más fácil tomar decisiones y tomar decisiones correctas y contribuimos todos a la salud pública. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que podemos dar un par de minutos para ver si se conecta un poco más de gente. Recuerden de mandar sus preguntas. La intención es que este sea un foro abierto para que les pueda responder sus preguntas. Les platico un poco de mí. Yo soy el doctor Ricardo Cavazos García. Soy médico. Tengo una especialidad en cirugía general. Egresé del Tecnológico de Monterrey. Posterior a eso hice una alta especialidad en cirugía de mama, mastología, diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios en Ciudad de México, en el Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM. Y tengo aproximadamente 4 años en esta ciudad, en Guadalajara, Jalisco. El 90%, 95% de lo que veo en mi consultorio es enfermedades de la mama, tumores mamarios y cáncer de mama. Y el restante 5 a 10% son cosas de cirugía general, como problemas de la vesícula biliar, hernias, eh, cirugías de urgencia, politrauma, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar yo creo que un minuto para ver si se conecta alguien más. No, sí, vas bien. ¿Cómo se ve bien? Sí, no estoy aquí en el celular. Conectamos gente. Cuando tú me digas, Sí, Pablo. pues si quieres la... Perfecto. Entonces, cómo va a funcionar es que EnfoSalud tiene unas preguntas ya elaboradas, son preguntas generales que les hicieron llegar gente del público que les gustaría que se respondieran y las voy a ir respondiendo aquí para ustedes para que las puedan escuchar, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la primera. ¿En qué consiste el tamizaje de cáncer de mama? Ok. El tamizaje en cáncer de mama significa separar de la población general que no tiene ninguna enfermedad a los que están enfermos. Casi siempre cuando hacemos tamizaje es a poblaciones grandes, en teoría todo mundo se debe de hacer tamizaje, y son poblaciones que no tienen ningún síntoma en específico. Es decir, no se toca ninguna bolita, no tienen secreción por el pezón, no tienen cambios inflamatorios en la mama, ni siquiera tienen dolor
o dolor premenstrual o cualquier cosa que los haga venir aquí a consulta. Y en esos son en los que tenemos que hacer tamizaje. Y la intención del tamizaje es realizar detección oportuna de cáncer de mama. Esa es la finalidad única. De la gran cantidad de gente que se muestrea, solamente unos pocos van a salir con anormalidades, y de esos que salen con anormalidades, solamente unos pocos van a salir con enfermedades realmente malignas. Pero para poder nosotros hacer un adecuado tamizaje, es necesario que agarremos a mucha gente, mucha población, y de esa forma hacer detección oportuna. Es verdad que tienen más riesgo las mujeres con menarca temprana y menopausia tardía. Ok. La segunda pregunta hace mención de los factores de riesgo que conocemos para que una mujer desarrolle cáncer de mama en un futuro. Es bien sabido que existen factores personales de la mujer, factores heredofamiliares, los antecedentes familiares de la familia de la mujer, o factores externos del medio ambiente que a final de cuentas hacen que una mujer desarrolle cáncer de mama. Y siempre el juego entre estos factores de riesgo y causa y efecto, nunca lo podemos decir a ciencia cierta qué tanto peso tiene un factor para que una mujer desarrolle a futuro un cáncer de mama. Es decir, si la mujer tuvo una menarca temprana y tiene una menopausia tardía, ¿eso la pone en mayor riesgo? La respuesta es sí. Pero no significa que si la mujer solamente tuvo su menarca antes de los 9 años, significa que le va a dar un cáncer de mama. Siempre existen varios factores que juegan en el papel para que una mujer desarrolle cáncer de mama en un futuro. Y esto es para la población abierta. O sea, si tú estás escuchando esta plática y de repente dices, híjole, pues ¿sabes qué? Pues yo empecé a menstruar a los 8 años, pues ya me va a dar cáncer. No funciona así. Pero siempre tenemos que tomar todo en conjunto para poder valorar a nuestro paciente de forma correcta y completa y determinar el riesgo específico que esa paciente que tenemos enfrente tiene para desarrollar cáncer de mama en un futuro. Y sí, una vida reglante de largo periodo sí es un factor de riesgo para que una mujer desarrolle cáncer de mama. Y esto va en relación a que, así como en el varón el cáncer de próstata se relaciona con los niveles hormonales de la hormona masculina, que grosso modo es la testosterona, en la mujer el desarrollo de un cáncer de mama también tiene que ver con el tiempo que se estimula la glándula mamaria por las hormonas femeninas. Entonces, a mayor vida reglante, vida menstruante de la mujer, mayor exposición al estrógeno tiene la glándula mamaria y por ende es un factor de riesgo para que una mujer en un futuro desarrolle un cáncer de mama. La siguiente pregunta sería, ¿las mujeres con diabetes tienen más riesgo de padecer cáncer de mama? De acuerdo. La pregunta número 3, no hay algo que relacione exactamente la diabetes mellitus con el cáncer de mama, pero casi siempre, las mujeres que padecen diabetes mellitus suelen tener sobrepeso u obesidad. Y el sobrepeso u obesidad sí es un factor de riesgo para que una mujer desarrolle cáncer de mama en un futuro. Les repito, no significa que si tú tienes un índice de masa corporal de 25.2 te va a dar un cáncer, no. Pero juega en el papel de estos factores en la balanza para que una mujer en un futuro desarrolle un tumor de la mama maligno. La diabetes como tal no es un factor de riesgo. Probablemente las enfermedades que carga el paciente como sedentarismo, obesidad, estos sí son factores de riesgo para que una mujer desarrolle cáncer de mama. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿tener unas mamas densas te predisponen a más cáncer de mama? ¿Más a cáncer de mama? De acuerdo.
Esta pregunta va en relación con la densidad mamaria. La densidad mamaria es simplemente cómo vemos la glándula mamaria cuando hacemos la mamografía. Y el Colegio Americano de Radiología ha determinado 4 tipos de densidades mamarias: A, B, C y D. Los patrones C y D son patrones de mama densos. Es decir, que cuando vemos la mamografía, el tejido fibroglandular, que es el tejido de la mama que tiene y contiene los lobulillos y los ductos de la mama, se ve fácilmente en la mamografía o es predominante. ¿De acuerdo? Si vemos esa mamografía de una mama densa, la mamografía se va a ver como blanca. El tejido mamario se ve blanco. Si lo comparamos con un patrón de mama no denso, que son los patrones A y B, el tejido mamario se ve oscuro, como un patrón graso, de grasa en la mamografía. Usualmente los tumores de mama sospechosos de malignidad, no todos, hay cosas muy específicas y muy finas de esto, pero usualmente las lesiones mamarias sospechosas se suelen ver como lesiones blanquecinas o tumorales blanquecinas en la mamografía. Entonces, en mujeres que tienen mamas densas, hacer la detección oportuna se puede dificultar un poco más porque el tumor mamario maligno se puede entremezclar o tener un traslapo en las imágenes y ocultarse en la mamografía, ¿de acuerdo? Y no lo podemos ver hasta que sea lo suficientemente grande o tenga otros patrones alrededor de la zona sospechosa que nos haga pensar o creer que ahí hay una lesión sospechosa. De hecho, en los patrones de densidad mamaria altos, C y D, se recomienda que se incluya la tomosíntesis, que es una mamografía en tercera dimensión, y que nos ayuda a hacer detección oportuna, sobre todo en patrones de mama denso, ¿de acuerdo? También hay otra corriente que dice que la mama densa suele ser una mama que está como mayormente estimulada, como si estuviera más estimulada, y por eso tiene un patrón como más blanquecino cuando lo vemos en la mamografía. Ya sea por una razón o por la otra, la densidad mamaria sí es un factor de riesgo también para que una mujer en un futuro desarrolle un cáncer de mama. Muy bien. La otra pregunta sería, ¿qué son los BRAFs? De acuerdo, el BRAFs es un acrónimo que utilizamos para poder determinar lo que debemos de hacer con los hallazgos radiológicos de los estudios de imagen de mama. BRADS significa Breast Imaging Reporting and Data System, y este se creó en 1997. Actualmente van en la 5ª edición, se van actualizando cada ciertos años y permite una comunicación eficiente entre el equipo de rayos X, el radiólogo, y el clínico, que es el que ve al paciente y hace la toma de decisiones. Recuerden que siempre recuerden que los estudios de imagen son complementarios, y los que hacemos mama nos complementamos mucho de los estudios de imagen, y estos tienen que ser de buena calidad. Si ustedes se llegan a hacer un estudio de imagen de mama, llámese mamografía, ultrasonido, tomosíntesis, mamografía con contraste, etcétera, y no tiene ni siquiera la calificación BRADS al final, ese estudio, sinceramente, no es adecuado. Falla la norma oficial mexicana. Existe una norma oficial mexicana que rige el cómo se deben de reportar los estudios de imagen de mama. Yo les recomiendo fuertemente que antes de que vayan a hacerse estudios de imagen, porque esto puede ser muy fácil a veces para la persona, decir, pues me voy al que está enfrente, pues al cabo aquí dice mamografía y aquí me lo hago. Yo les recomiendo fuertemente que antes de que se hagan estudios acudan con el especialista, para que el especialista les pida el estudio de imagen que es el adecuado y el que ustedes necesitan y el que ustedes merecen, y con indicaciones específicas para el radiólogo. Esto es muy importante para que los estudios de imagen sean exitosos. Entonces, el BRADS se divide desde el 0 hasta el 6. Un BRADS 0 significa que el radiólogo no puede concluir, es decir,
El radiólogo está viendo algo en los estudios de imagen de mama, pero no puede concluir si es un hallazgo benigno, probablemente benigno o sospechoso de malignidad. Y prefiere hacer más estudios de imagen, el que sea necesario, proyecciones complementarias, ultrasonido de mama, resonancia magnética, meter contraste, lo que sea. Un BRATS 1, significa que no hay hallazgos que reportar, ¿de acuerdo? Un BRATS 2 significa que hay hallazgos que reportar, los cuales son benignos, ¿ok? Un BRATS 3 significa que hay hallazgos que reportar que son probablemente benignos. Entonces, siempre que vemos un BRATS 3, es importante que se hagan estudios complementarios, llámese ultrasonido, resonancia, proyecciones adicionales, y que se pueda tratar de definir si se trata de un 2 o un 4. Si nos quedamos con un 3, entonces estos pacientes tienen que tener vigilancia semestral durante 2 a 3 años, muy importante. Y siempre es una vigilancia clínica y radiológica, no nada más radiológica, ¿de acuerdo? Que es algo muy frecuente, que me toca ver muy frecuentemente. Un BRATS 4 significa entonces que ya vemos hallazgos sospechosos de malignidad. Y el BRATS 4 tiene una probabilidad de cáncer desde un 2% hasta un 95%. Es tan grande y amplio que lo dividimos en 4A, 4B y 4C. Independientemente de la letra, un BRATS 4 merece una biopsia. Y en el 95% de los casos podemos hacer biopsias de mínima invasión, donde podemos tener un diagnóstico de lo que estamos viendo o palpando sin meter al paciente a operar. ¿De acuerdo? Entonces, un BRATS 4 significan hallazgos sospechosos de malignidad. El BRATS 5 son datos clásicamente malignos. Un BRATS 5 tiene más del 95% de probabilidad de que sea un cáncer de mama. Y un BRATS 6 significa que ya hicimos estudios de imagen y ya confirmamos que evidentemente la paciente padece de un cáncer de mama. Y el BRATS 6 no se debe de utilizar para estudios de seguimiento. Es decir, si yo ya operé a una paciente con un cáncer de mama y le mando a hacer una mamografía en 2 años, pues no me pueden decir que es un BRATS 6 porque pues ya no tiene cáncer. Y debemos de comenzar otra vez con estas categorías adecuadas. Y la categorización es muy importante en el estudio de imagen. Este estudio de imagen debe de correlacionarse siempre con la clínica que nosotros hacemos aquí cuando exploramos al paciente y tenemos que revisar el estudio. Porque, les repito, hay gabinetes de radiología o de ultrasonido que no hacen adecuadamente bien las cosas y pues siempre decimos que 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? Eso es la categoría BRATS. Muy bien. Hace una pregunta, doctor, en el libro. Dice, doctor, ¿qué se puede asociar más en el caso de una paciente de 56 años que inicia de manera abrupta con secreción seromática en el pezón unilateral a la exploración mamaria? No hay hallazgos como dolor, no hay cambios de coloración, deformidades u otros síntomas. Es nuligesta, sin antecedentes familiares u otras enfermedades. Toda secreción por el pezón, sobre todo si es cero sanguinolenta, debe de estudiarse en definitiva. Se deben de solicitar estudios de imagen y con base en los resultados de los estudios de imagen ver si hay algo que merezca biopsia o no. Y si no, se tiene que hacer ya sean estudios complementarios como resonancia magnética con contraste o un estudio quirúrgico diagnóstico tratando de identificar lo que esté dando sangrado por el pezón. El sangrado por el pezón es un dato anormal, no todos los sangrados son cáncer, pero estamos obligados a descartar que ese sangrado por el pezón que llamamos telorragia no sea ocasionado por un cáncer de mama. Otra de las preguntas que nos mandaron es, ¿cómo es la correcta exploración y a qué edad debo empezar a revisarme? De acuerdo, mira, la exploración de la mama siempre recomendamos que se haga desde los 25 años de edad en adelante, ¿sí? Es decir, a los 25 años de edad la mujer debe tener un encuentro clínico con un especialista, con un experto en mama. El encuentro clínico del especialista debe de
verificar el riesgo que tiene la paciente, llenar una historia clínica completa, ver los antecedentes heredofamiliares, explorar a la paciente, examinar físicamente la glándula mamaria y con base en esos resultados determinar si es necesario realizar estudios de imagen o no. Desde los 25 años hasta los 40 años se recomienda que se acuda con el mastólogo una vez al año de forma de control, en ocasiones con estudios y en otras ocasiones sin estudios, ¿de acuerdo? Recuerden que de esta forma hacemos detección oportuna. Una vez que la mujer llega a los 40 años de edad, por norma oficial mexicana, por recomendaciones de guías internacionales, la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, todas las sociedades internacionales recomiendan que a partir de los 40 años se haga una mamografía y de preferencia con tomosíntesis. Y con estos estudios acudir con el experto para revisión clínica. ¿De acuerdo? Siempre es muy importante correlacionar, les repito, la clínica con la radiológica. Existe una estadística, si mal no recuerdo, es entre el 3% y hasta el 15% de los tumores mamarios o de las lesiones malignas de la mama no se van a ver en estudios de imagen. Entonces, es importante siempre explorar la mama, que el médico experto explore la mama y se correlacione con los estudios. Y desde los 40 años en adelante se debe de hacer la mujer una mastografía anual de tamizaje y acudir con el experto. Las guías dicen, aquí la norma oficial mexicana dice que deben de suspenderse las mamografías a los 69 y que deben de ser cada 2 años. Sin embargo, la evidencia dicta que hacemos muchísimo mayor detección oportuna si los estudios los hacemos de forma anual, a que si los hiciéramos de forma bienal. Y debemos de continuar con el tamizaje, aunque la mujer tenga 70 años, yo estoy seguro que la esperanza de vida pues obviamente va a seguir creciendo poco a poco. La esperanza de vida de la mujer aquí en México es de 80 años, 79. Y nos toca ver las mujeres de 86, 88, las abuelitas de 91 con un cáncer de mama terrible porque pues tienen 15 años sin hacerse mamografía. Entonces, si a esa mujer le hubiéramos hecho su mamografía a los 74, probablemente hubiéramos visto un cáncer chiquitito y pues se acabó, ¿no? Entonces, sí es importante que después de los 70 años aún así continúen con su detección oportuna. Aquí nos hacen otra pregunta que también nos habían hecho anteriormente. Dice Belén Rodríguez, si mi mamá sufrió de cáncer de mama, ¿aumentan las probabilidades de que yo desarrolle cáncer? Esa es una muy buena pregunta. Les repito, no es como relación causa-efecto. O sea, si tu mami tuvo un cáncer de mama no significa que a ti te va a dar, pero definitivamente sí pone la balanza hacia el otro lado. Un familiar de primer grado, que los de primer grado los consideramos como mamá, hermanos e hijos. Si esos 3 familiares de primer grado tuvieron un cáncer de mama, un cáncer de ovario, un cáncer de próstata, sí eleva el riesgo sustancialmente para que la mujer que tenemos enfrente pueda desarrollar un cáncer de mama en futuro. Por eso es importante que cuando acudan con el especialista dictamine el riesgo personal que tiene la mujer y con base en eso ofrecer estrategias de prevención y detección oportuna. Y se asocia mucho a otra pregunta que acaban de hacer, de hecho. Dice, ¿debo realizarme la mastografía más temprana si tú tengo un familiar de primer grado? Sí, así es. Te repito, yo te recomiendo que acudas a que un mastólogo, un cirujano de mama te lleve tu caso, porque son decisiones muy personalizadas, pero sí te recomendaría, casi siempre tomamos la edad de presentación del cáncer más temprano y le sumamos 10 años. Es decir, si tu mami tuvo un cáncer de mama desafortunadamente a los 44, eso significa que tú debes de iniciar con estudios de tamizaje no a los 40, sino a los 34 años probablemente. O dependiendo de tus resultados y de tu glándula mamaria con estudios especiales. Otra pregunta que hacen, ¿la clasificación Tanner se puede usar en ultrasonido de mama en niñas? La clasificación de Tanner es una clasificación que nos permite ver el desarrollo de la glándula mamaria tanto casi siempre en mujeres, pero también lo utilizamos en hombres. Y pues más que nada es al momento de hacer la exploración física y casi nunca se utiliza en ultrasonido de mama.
pero si el médico radiólogo opta por ponerla, pues es un hallazgo más que contribuye a la correcta identificación de los caracteres sexuales, ¿verdad? Para eso es la clasificación de Tanner. Okay. ¿Existe algún factor protector o que disminuya la probabilidad de padecer cáncer de mama? Bueno, esto es un punto de debate, porque hay muchos cirujanos de mama o muchos oncólogos que dicen que el cáncer de mama no se previene, sino que se detecta a tiempo. Y tienen verdad en lo que dicen. Hasta el día de hoy no existe pues unas vitaminas que nosotros podamos dar para que disminuyamos la probabilidad. Cuando tenemos a la paciente aquí sentada enfrente, es importante recomendarle disminuir los factores de riesgo conocidos como los que platicamos: alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, dieta rica en grasas, este, estos factores de riesgo que pueden ser modificables. Pero la verdad es que en la balanza el peso que tienen estos factores de riesgo en los hábitos diarios es chiquita. Sí, sí disminuimos la probabilidad a futuro. Jamás vamos a saber con qué tanto impacto tiene este tipo de prevención. Y lo más importante que se les tiene que quedar en la mente es que el cáncer de mama se detecta de forma oportuna. Un tamizaje adecuado es igual a detección oportuna, y detección oportuna es igual a supervivencia y cura de la enfermedad. Entonces, siempre va a ser muy diferente tratar un tumor, un cáncer de mama de 3 milímetros, 4 milímetros, con altísima probabilidad de cura y de sobrevida, a tratar un tumor del tamaño de mi puño que ha ulcerado la piel, que tiene afectación en la cadena ganglionar axilar, o cuando el cáncer se fue al hígado, ¿de acuerdo? Y antes de que el cáncer se vaya al hígado, pues es una bolita chiquita, es una lesión que podemos ver en la mamografía o palpar aquí en el consultorio. Otra pregunta que hicieron es: ¿sin hallazgos clínicos en la mastografía se alarga la repetición de la realización del estudio? Sin hallazgos clínicos en mamografía, se alarga la repetición. La norma oficial mexicana recomienda que sea bienal, cada 2 años. Sin embargo, les repito, la recomendación internacional, las guías de la NCCN, varias asociaciones en Estados Unidos, incluso en 2019 hubo una revolución ahí de la Sociedad Americana de Imagen, la Sociedad Americana de Radiología, la Sociedad Americana de Cáncer, de la American Society of Surgeons, y todos empezaron a dictaminar diferentes edades de inicio, seguimientos bienales, anuales, dependiendo del corte de edad que tenían. Miren, al final de cuentas, si hacemos la mamografía de forma anual, lo vamos a traducir en detección oportuna, definitivamente. ¿Se puede hacer cada 2 años? Sí, sí se puede hacer cada 2 años. Pero yo recomendaría que se hiciera anual. Mónica Villar pregunta: si tengo quistes mamarios, me hicieron el ultrasonido, pero no me quisieron hacer la mastografía por la edad, su médico, pero el radiólogo le recomendó que sí para saber si son benignos o malignos. Recuerda, Mónica, que los estudios de imagen son siempre complementarios, y el clínico, el médico, integra los resultados de los estudios de imagen con tu caso en específico. Otra pregunta de Blan: en una paciente con BRAF 4 con biopsia negativa a malignidad, ¿debe tener vigilancia con ultrasonido cada 6 meses o con una mamografía anual? Depende, Blan Mefi, depende. Si la lesión se veía por mamografía, lo más correcto es darle vigilancia con mastografía. Si la lesión era vista por ultrasonido, es por ultrasonido. Si se veía por los dos, puede ser una mamografía unilateral y ultrasonido de mama unilateral. Y siempre es súper importante que se correlacione clínico, radiológico y patológicamente. Si no hay concordancia clínica, radiológica y patológica, algo está pasando. Un BRAF 4 son hallazgos de sospecha y depende si es un A, B o C. Un BRAF 4A lo más probable es que sea benigno. Un BRAF 4C lo más probable es que sea maligno. Si tienes un BRAF 4C benigno, puede que algo esté pasando mal. Si tienes un BRAF 4A maligno, pues puede también que algo esté pasando, no haya concordancia.
Este, bueno, ¿hay algún cuidado de prevención para evitar que dé cáncer de mama? Tenemos que disminuir los factores de riesgo modificables, como ya les dije, el alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, sobrepeso u obesidad, el no utilizar anticonceptivos hormonales por más de 3 o 5 años. La lactancia confiere un efecto protector. La edad de primer embarazo a término, pues también, si es menor a los 30 años, confiere un efecto protector. Pero lo mejor es hacer detección oportuna. Detección oportuna y seguimiento anual. Esa sería mi recomendación. Usted como cirujano, ¿cuándo recomienda hacer una mastectomía o hay algún criterio para realizarla? Mira, la cirugía de mama ha cambiado bastante en los últimos años. Antes decíamos cáncer de mama es igual a mastectomía. Actualmente podemos ofrecer cirugía conservadora, donde resecamos el tumor, damos radioterapia. Eh, Hemos sido más selectos en los manejos quirúrgicos y definitivamente la forma en cómo tratamos el cáncer de mama no es como lo hacíamos anteriormente. Tenemos el apoyo de pruebas genómicas donde nos permiten dictaminar también la adyuvancia que debe de seguir un paciente después de que diagnosticamos cáncer de mama. Y en la actualidad hay mucho que se puede hacer y más si hacemos detección oportuna. La detección oportuna es clave, 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 clave. Y pues ya para finalizar, preguntan sobre la mastectomía. Preguntan, ¿una cuadrantectomía adecuada asegura la no regresión de la enfermedad? Me imagino que se refiere a que no recurra, a la no recurrencia, ¿verdad, Ana Paula? Mira, cuando hacemos cirugía de mama, una cuadrantectomía, también le llamamos mastectomía parcial, es importante evaluar los márgenes, ver si era un carcinoma infiltrante, un carcinoma in situ, qué tipo de in situ, qué tipo de infiltrante, y determinar los márgenes de resección. Si se complementa con radioterapia, es equivalente a una mastectomía radical en términos de sobrevida y cura. ¿De acuerdo? Entonces, la, el hacer cirugía conservadora deben de cumplirse ciertos criterios tumorales, mastográficos y de la paciente, el deseo también de la paciente, en búsqueda de conservar el seno. Pero sí, o sea, una mastectomía parcial, una lumpectomía, mastectomía parcial, cuadrantectomía, cirugía conservadora, etcétera, etcétera, realizada adecuadamente en manos de un experto, sí cura la enfermedad. Y ya, Ahí hay una de Diana Cristina, dice, tengo una duda respecto a mastografía, si a una paciente le detectan cáncer de mama a los 32 años, la hija debería hacerse la mastografía 10 años antes del diagnóstico de la madre, 22 años esperarse. Es excelente pregunta, Diana. Por eso les digo que siempre esto es individualizado. Al momento de que acuden a consulta, es importante ver los factores familiares de riesgo y personales para poder determinar si la paciente debe de iniciar 10 años antes. Obviamente a los 22 años de edad una mamografía no nos va a servir absolutamente de nada, ¿sí? Probablemente tengamos que utilizar otros métodos de imagen, pero son caros, son anuales, pueden meter más estrés al paciente. Hay muchas cosas en juego. No es como una receta de cocina, pues sabes qué, pues a todos, no. Pero sí, definitivamente no iniciaríamos con mamografías a los 22, no nos va a servir absolutamente de nada. Las mujeres de 20 años tienen una mama densa y hacer mamografías en mujeres de esta edad tiene indicaciones muy específicas. Por ejemplo, un tumor palpable, pues claro que vamos a hacer mamografía. O si la paciente va a cirugía, pues claro que necesitamos una mamografía para poder planear quirúrgicamente de forma adecuada en ocasiones la cirugía. Pero para esto, Diana, yo te recomendaría que específicamente el mastólogo adecua a tu caso y te ofrezca la detección, el programa de tamizaje que sea mejor para ti. Y pues hay otra pregunta de Fabiola. Sí, sí, Fabiola, sí, creo que el primer nivel puede impactar de forma positiva la detección oportuna, por supuesto que sí. Este, yo creo que la detección oportuna no debe ser de la alta especialidad.
La alta especialidad, recuerden que estamos allá, o sea, somos el último lugar donde pueden cacharse varias cosas antes de llegar con nosotros. Entonces, sí, por supuesto que sí, Fabiola. El primer nivel debe de impactar de forma positiva la detección oportuna. Pregunta Jalisa Luni que si el cáncer duele. Eso es importante, los síntomas. Los tumores de mama malignos suelen ser no dolorosos. Eso sí. Ok, muy bien. Pues bueno, yo creo que ha sido una excelente sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco a InfoSalud el tiempo, el espacio, el podio, el poder haber compartido algo de mis conocimientos con ustedes y el seguir con la gran labor de poner información adecuada y de calidad para todos. ¿Sale? Ok. Llegó una última pregunta que no hemos respondido. Tal vez dice que si el uso de sostenes muy justos. Eso es un mito. Ok, es un mito. Un mito, Pero Irma. sí. ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho. Estoy a sus órdenes y que tengan bonita noche. Hasta luego.